Grandes señales en el cielo. Bueno, justamente quería tocar este tema, aunque da para mucho, pero un poco reducido, y quiero hacerlo de una forma más o menos comparativa entre casos que han ocurrido y lo referente a lo que dijo Jesucristo, ¿cierto? En Lucas 21, 10 y 11. Vemos que, por ejemplo, el Señor Jesucristo, podemos ver que en Lucas 21, 10 y 11 habló lo siguiente, diciendo que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Justamente a esas señales del cielo a las que me quiero referir en esta reflexión. Quiero que recordemos un caso que ocurrió, por ejemplo, por allá por el año 1967. Esto en el lugar ubicado en Canadá. Esto ocurrió por ahí por el 4 de octubre, aproximadamente entre las 7 de la tarde en adelante. Justamente a esta hora, un avión de una empresa de Canadá ve en los cielos un objeto desconocido. Ese objeto aproximadamente tenía o contaba con un largo de unos 20 metros, más o menos por 10 metros de grosor. Así más o menos se veía, más o menos. O sea, parecía un avión de estos tipos más pequeños, ¿no? Aviones de pasajeros, como el que Canadá en ese momento estaba volando sobre Canadá. Entonces, la torre de control justamente en respuesta al piloto del avión le dice que en el lugar, aparte de ellos, no existe ningún otro tráfico aéreo en ese momento. De pronto, aquel objeto tiene un movimiento un poco brusco y se ve una explosión, el que lo mueve de su trayectoria. Y en un momento después, aproximadamente como a las 7:20 de la tarde, una segunda explosión y el objeto se mueve ya de forma más errática y cae. Hasta ahí el piloto del avión pudo ver el objeto. A todo esto, un barco pesquero que se encontraba abajo en el mar detecta con su radar un objeto cerca de Nueva Escocia. Y este objeto incluso se podía ver a simple vista o usando binoculares, y era un objeto que venía cayendo hacia el mar y medía aproximadamente como 20 metros de largo. Bueno, la gente que estaba en el barco en aquel momento viendo esto, automáticamente empiezan a comunicar a los militares que una aeronave va cayendo al mar en ese instante en la zona en la que ellos se encontraban. Los militares también, a su vez, la parte aérea dice que no hay movimiento de naves de ningún tipo en esa zona, tanto naves civiles como militares. Lo único que estaban ahí eran el avión que había estado anteriormente. Ahora, como a las 22 horas más o menos de ese día, las distintas personas que vivían en esa zona comienzan a reportar a la policía el avistamiento de luces en el cielo, luces amarillas, luces blancas, y los pescadores que estaban ahí alrededor, que vieron cómo ese aparato se sumergió en el mar, tomaron sus botes y se dirigieron al lugar para salvar a los posibles sobrevivientes, ¿cierto? Y se encuentran en el camino donde justo donde estaban, a donde se había hundido la nave, encuentran una espuma muy espesa, pero muy espesa, y de un color amarillento. Y un
olor muy peculiar. Muy pronto ven en el fondo del mar, en aquel lugar, aproximadamente entre 40 y 50 metros de profundidad, se veían las luces de la nave. Así que ellos pensaron que el avión se había hundido completo, no se había destruido. Y hicieron más llamados todavía a la autoridad para que se acercaran al lugar. Es así como los guardacostas de Canadá se acercaron a ese lugar y comenzaron a hacer la búsqueda ya tarde noche, ya pasado de las 10 esto era, y por lo tanto de pronto ellos dicen que no encontraron nada, pero que al día siguiente van a continuar con la búsqueda. El día 7 de octubre llega a la zona un barco de búsqueda y rescate, pero este barco, después de buscar en la zona, moverse, al final da como resultado que no habían visto nada y que no habían encontrado nada. Hasta ahí más o menos llega esta historia que ocurrió en el territorio canadiense y que fue reportada tanto en la policía, como se pueden ver documentos, y todo llegó al olvido. En la década de los 90 se comienza a remover el caso. Y esta gente dedicada a las investigaciones de objetos voladores comienzan a recabar información y a hablar con los lugareños del lugar ahí. Incluso comenzaron a hablar con los ex militares que estuvieron en aquel lugar, los cuales dieron información, pero no de forma oficial. Y estos dijeron que específicamente esa vez había un objeto ahí en el agua y que luego de haber estado por bastante rato cuidando ese objeto que estaba debajo del agua, llegaron al lugar barcos de guerra. Eran 7 en total. Eran barcos de guerra canadiense y barcos de guerra de Estados Unidos. Y luego llegó otro objeto luminoso desde el cielo que se introdujo rápidamente en el mar, como para venir a ayudar al primer objeto que estaba ahí abajo, escondido, en el agua. En ese momento los 7 barcos de guerra que estaban rodearon a los 2 objetos que estaban debajo del mar, intentando de que no se fueran, que no se movieran. En esto estaban cuando de repente aparece un submarino soviético. No olvide usted que en esta época todavía estaba la Unión Soviética, y este submarino soviético era un submarino atómico que violó el mar territorial de Canadá. Por lo cual los barcos, tanto los canadienses como los de Estados Unidos, salieron tras de este submarino para detenerlo, y en ese instante, mientras ellos hacían esa maniobra, ocurrió que los objetos navegaron bajo el agua y salieron del agua y surcaron los cielos de forma vertiginosa y desaparecieron. Ese más o menos es lo que ocurrió en el territorio canadiense en el año 1967 y lo que se informó posteriormente de una investigación que se hizo con respecto al caso por allá por la década de los 90. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros y qué tiene que ver esto con lo leído anteriormente con respecto a lo que Jesús dijo sobre las grandes señales del cielo? Bueno, sí tiene que ver mucho, amigo. Tiene que ver mucho. Porque cuando el Señor dice que habrá grandes señales del cielo, está hablando de una forma muy amplia. Se puede ver que pueden ser rayos nuevos, tormentas que nunca antes habían visto, meteoritos,
cosas raras que se ven en el cielo, incluyendo esta que le estoy hablando. Es lo mismo cuando él dice que habrá hambre, porque no dice qué es lo que causa esa hambre. Porque la hambre generalmente se causa cuando hay guerra o cuando hay algún tipo de desastre económico, ¿cierto? También lo mismo con la pestilencia. Las pestilencias son muy apegadas a pestes, como enfermedades, ¿me entiendes? Entonces aquí las grandes señales del cielo entran justamente estos casos que le acabo de contar. Ahora, ¿qué tiene de peculiar este caso? En primer lugar, lo importante que tiene, lo importante que tiene es que este caso es real, los reportes están, reportes de la Marina, reportes de la policía, incluso el barco pesquero aquel también confeccionó un reporte con respecto a la nave que ellos vieron que iba cayendo al mar. Así que reportes hay, o sea, ocurrió. Ahora, ¿qué es lo que me hace a mí meter este caso en las palabras que el Señor Jesucristo dijo sobre las señales de los cielos? Una cosa muy importante. Recuerde usted que cuando cayó el vehículo este al mar, los pescadores que estaban viendo tomaron sus botes y acudieron inmediatamente a buscar las posibles víctimas, ¿cierto? Y cuando llegaron al lugar donde se había hundido, encontraron una espuma extraña. Los pescadores están acostumbrados a ver las distintos tipos de espumas que se hacen en el mar. En el mar se hacen ciertas, a veces por ocasión de algún tipo de alga, una espuma, ¿cierto? Así que ellos conocen la espuma o las espumas de diversa forma que se crean en el mar. Así que cuando ellos dicen que encontraron una espuma muy, muy extraña, es porque realmente es una espuma extraña, de un color amarillento y, como dije anteriormente, de un olor muy peculiar. Este olor muy peculiar, querido hermano, es el olor fuerte a azufre. Y es aquí donde, como yo siempre digo, cuando una cosa extraña ocurre, ya sea en los cielos o gente que ve un extraterrestre, o naves espaciales y todo ese tipo de cosas, siempre, siempre tiene que haber algún detallito que nos da a nosotros la información del origen de lo que la gente vio en ese aquel lugar. Y aquí ese olorcito a azufre, hasta la gente que no es cristiana sabe que cuando el mandinga, como dicen por ahí en el campo, Lucifer, el maligno o cualquiera de sus demonios se presentan en algún lugar, aparte de salir un olor, una hediondez inmunda, también la acompaña el olor a azufre. Y aquí vemos que la nave dejó una huella, una mancha sobre el mar con una espuma tremendamente espesa, muy extraña, según los pescadores, y con un olor muy fuerte a azufre. Lo que nos demuestra a nosotros, los cristianos, que de dónde venía ese objeto, a qué parte pertenece. Venía del mundo espiritual, específicamente del lado oscuro. Eso es lo que me llama la atención del caso y eso es lo que yo he querido informar de cómo las palabras del Señor se van cumpliendo y cómo no debemos pasar o dejar pasar este tipo de información, porque debemos ir aguardando. Recuerde usted
que en el libro del Apocalipsis, hablando de las señales, es muy importante. Mire, leamos Apocalipsis capítulo 13, verso 14. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí vemos específicamente, porque no va a faltar la persona que diga, ah, ¿y qué gana Lucifer con hacer todo este asunto? ¿Qué gana Lucifer con hacer aparecer platillos voladores, naves y extraterrestres? ¿Qué gana? Bueno, amigo, son señales. Señales para cautivar. Todos los seres humanos tenemos curiosidad. Y aquí vemos que en el Apocalipsis 13, en el verso 14, los moradores de la tierra serán engañados con señales. ¿Para qué? Para que sigan a la bestia, es decir, al anticristo. El falso profeta hará señales, y esas señales será hacer descender fuego desde el cielo a la tierra, así como lo hizo alguna vez el profeta Elías. Y aparte de eso, hará milagros. Milagros enormes, hermanos. Incluso milagros que podrían engañar casi a los escogidos. Así que no se engañe usted o no se sorprenda de que hay evangélicos que van a ir corriendo a recibir sanidad del falso profeta. ¿Sí? De toda esa gente que se va a quedar aquí abajo, que dice que son cristianos. Eso es lo que trae las señales. Por eso que Jesús nos advierte de que en esos tiempos habrá grandes señales en el cielo. De hecho, nosotros ya estamos viendo esas grandes señales en el cielo. Serán señales mentirosas y serán señales del lado oscuro, es decir, del reino de Satanás. ¿Por qué digo señales mentirosas? Porque también hay algunos por ahí que tienen ciertos proyectores llamado Proyecto Blue, donde te pueden hacer aparecer en el cielo muchas cosas que también van a ser utilizadas para engañar a la gente. Y eso está justamente inverso en el engaño de Lucifer. No se olvide usted, esos que se creen dueños del mundo, esos que tienen tanta plata y creen que ellos manejan el mundo, amos y señores del mundo. La Biblia dice que ellos engañan al mundo, pero ellos también están siendo engañados. ¿Y por qué están siendo engañados? Porque esos con los que ellos se comunican, que dicen que son extraterrestres, que vienen del planeta tanto y del planeta tanto y de la galaxia tanto, no son los extraterrestres que ellos creen, son los ángeles caídos. Pero ellos creen que han descubierto la verdad, no tienen ni idea que a lo que ellos le llaman extraterrestres no son más que los ángeles caídos y demonios. Y como les digo siempre, siempre cuando hay un caso de un fantasma, siempre cuando hay alguien que dice que vio una visión, que yo fui al cielo y hablé con el propio Jesús, y resulta que ni siquiera soy cristiano, y que Jesús lo invitó a quedarse con él. Ese tipo no era Jesús, amigo mío, era Lucifer. Mire, si usted ve a Lucifer, se le aparece a usted tal como él es, usted lo va a confundir con Jesús. Y él se puede aparecer como un ángel de luz y obviamente va a querer ocupar el lugar de Jesús. Cuando una persona tiene un accidente y está muerta por unos instantes, Lucifer tiene poder suficiente como para sacar el alma de esa persona y llevarla a pasear a un mundo maravillosamente hermoso, extraordinario, y decirle que Él es Jesús y que Él así como está bien, anda y cuéntale al mundo cómo es este lugar donde van a vivir y tú sigues viviendo tal cual estás.
no necesitas nada más. Ese no es Jesús. ¿Por qué lo digo? No quiero sonar soberbio. Lo digo con seguridad, no con soberbia. Con seguridad porque el mismo Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. En Marcos 16:15. Esa es la seguridad que tengo. Y Jesús no se contradice. Jesús no dice una cosa hace 2000 años atrás y ahora en el 2024 va a decir otra distinta, no. Siempre el Señor mantiene su palabra. Las grandes señales del cielo no son lo que la gran mayoría del mundo cree, lamentablemente. Y es por eso que debemos detectar estas señales y darle a la gente la oportunidad de conocer la verdad con respecto a estas señales. Porque a ellos los bombardean todos los días con este asunto de lo extraterrestre, que las naves, que todo. Entonces nosotros debemos contar la verdad. Y ellos verán a quién van a creer. Pero nosotros que tenemos la verdad, debemos contarla. Espero que esta información les sirva para este mismo objetivo y que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera.